La música estaba tan alta que Julia apenas podía oír su propia voz. Una camarera con una bandeja llena de copas de champán correteaba entre los bailarines. La fiesta de cumpleaños de Mark, su antiguo amigo de la universidad, estaba en pleno apogeo y Julia ya estaba pensando en escaparse. Ser recepcionista en un gimnasio le había enseñado a apreciar los escasos días libres y mañana por la mañana tenía que reencontrarse con los primeros visitantes. El cumpleañero la interceptó a la salida del vestíbulo, sujetándola por el codo. ¿A dónde vas? Aún no te he presentado a todos mis amigos. Julia intentó excusar su madrugón, pero Mark ya la arrastraba hacia un grupo de desconocidos. Entre ellos destacaba un tipo alto y rubio que hablaba apasionadamente y gesticulaba enérgicamente. Te presento a Julia, fuimos juntos al colegio. Y este es Leroy. Conduce camiones para la empresa de transportes de mi padre. Leroy se dio la vuelta y Julia se encontró con su atenta mirada. Sonrió y le tendió la mano. Podemos llamarte Roy. Mark me ha hablado tanto de ti que me siento como un viejo conocido. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Resultó que Leroy y él vivían en el mismo barrio y se ofreció a llevarla a casa. Por el camino pararon en una cafetería 24 horas, donde estuvieron sentados hasta el amanecer, hablando de todo, desde sus películas favoritas hasta sus planes de futuro. Una semana más tarde, Leroy llamó y le propuso ir al cine. Julia aceptó, aunque no solía tener prisa por conocer gente nueva. Después de la sesión, dieron un largo paseo por la ciudad nocturna, y ella se sorprendió a sí misma pensando que se sentía cómoda con aquel tipo un poco torpe, pero tan sincero. Sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Leroy resultó ser atento y cariñoso. Recogía a Julia del trabajo cuando se quedaba hasta tarde, la ayudaba a arreglar un grifo que goteaba en la cocina, le presentaba a sus amigos. Un día llegó al gimnasio en un enorme camión, provocando una animada discusión entre los visitantes y el personal. La primera presentación a su madre, Darlene, fue sorprendentemente cálida. Le sirvió una cena casera y preguntó a Julia sin parar por su trabajo, su familia y sus aficiones. Darlene demostró ser una mujer extrovertida que adoraba a su único hijo y soñaba con su felicidad. Cuando Leroy besó a Julia por primera vez después de una función de cine, ella supo que estaba enamorada. Su relación se desarrolló de forma natural, sin dramas. Pasaban mucho tiempo juntos. Iban al parque, hacían picnics fuera de la ciudad cuando Leroy volvía de sus vuelos, asistían a festivales y fiestas de la ciudad. Aquel verano, la ciudad estaba sofocada por el calor. Julia ayudó a organizar un maratón benéfico en el gimnasio y Leroy viajaba a menudo en vuelos largos. Pero cada vez que volvía, le traía pequeños recuerdos de distintas ciudades. Imanes, llaveros, baratijas divertidas. Ella los guardaba en una caja especial que poco a poco se fue llenando de pequeñas cosas memorables. Leroy le propuso matrimonio sin mucha pompa. Una noche, cuando estaban sentados en el balcón de su piso viendo la puesta de sol, sacó de su bolsillo una cajita de terciopelo. Julia aceptó sin pensárselo dos veces. Un par de meses después, se fue a vivir con él, y su vida juntos comenzó, simple y llanamente, con prisas por la mañana, llamadas por la noche cuando Leroy estaba en un vuelo, viajes de compras los fines de semana y ocasionales pero acogedoras cenas familiares con Darlene. Su pequeño piso de alquiler se iba convirtiendo poco a poco en un lugar compartido. En la pared aparecían fotos de la fiesta de Mark en la que se habían conocido. El armario era ahora un revoltijo de su ropa, y por las mañanas bebían café en tazas idénticas que Darlene les había regalado. Darlene había insistido en una celebración fastuosa en un restaurante con 100 invitados, pero Julia y Leroy habían decidido lo contrario. El pequeño café a las afueras de la ciudad, donde solían ir juntos, era perfecto para una celebración acogedora con sus amigos más íntimos.
La mañana era soleada. Julia se levantó temprano y se quedó mirando por la ventana durante largo rato, repasando los acontecimientos de los últimos meses, la elección del vestido, las discusiones sobre el formato de la boda, la elaboración de la lista de invitados. Su amiga Melanie la ayudó con el peinado y el maquillaje, bromeando sobre lo rápido que Julia se había rendido a los encantos de un camionero. En el registro civil solo se reunieron las personas más allegadas. Los padres de Julia, que habían volado desde otro estado, Darlene, Mark y su mujer, y algunos amigos. La ceremonia fue rápida y despejada. Cuando Leroy puso el anillo en el dedo de Julia, sus manos temblaron ligeramente, y ella recordó ese detalle conmovedor más que el patetismo del registrador. En la cafetería les esperaba una mesa puesta y un personal amable. Los camareros, que conocían a los recién casados como visitantes habituales, hicieron todo lo posible por servir y decorar el salón. Rosas blancas, las flores favoritas de Julia, colocadas en altos jarrones sobre cada mesa. Ensayaron su primer baile en secreto. Julia había recibido clases de un instructor en su gimnasio, y Leroy, como se supo más tarde, había estado aprendiendo en clases de vídeo en su tiempo libre. Cuando empezó la canción, todo el mundo se quedó helado al ver a los recién casados girar en un baile sencillo pero sincero. Los brindis fueron cálidos e informales. Mark contó la historia de cómo se conocieron, haciendo reír a todos. Melanie lloró al recordar el brillo de felicidad de Julia tras sus primeras citas. Darlene pronunció un emotivo discurso sobre cómo había soñado durante mucho tiempo con tener una hija y ahora su sueño se había hecho realidad. La velada pasó volando. Los invitados se marcharon pronto, dejando solos a los recién casados. Estuvieron sentados a la mesa largo rato, cogidos de la mano y hablando de planes para el futuro. Leroy hablaba de cómo ganaría dinero para su propio camión y luego para una casita. Julia soñaba con viajar, aún sin saberlo, pero definitivamente juntos. La luna de miel tuvo que posponerse. Leroy tenía previsto un vuelo importante y el gimnasio estaba en plena temporada de preparación para el verano. Pero no se disgustaron. Decidieron que el viaje no iría a ninguna parte y que mientras tanto podrían asentar su pequeño nido familiar. Las primeras semanas de su vida en común transcurrieron con agradables sobresaltos. Compraron un sofá nuevo, reorganizaron los muebles y añadieron pequeños detalles acogedores al interior. Darlene se dejaba caer a menudo por la casa con repostería casera y consejos para el hogar. Julia aceptaba las tartas con gratitud, pero ignoraba educadamente los consejos. Quería crear su propio estilo de vida. Por las tardes, cuando Leroy estaba en casa, se sentaban en el nuevo sofá con tazas de té y hacían planes. La idea de irse de vacaciones surgió por casualidad. Leroy había visto un reportaje en la televisión sobre lugares de interés en Europa y quería enseñarle a Julia el viejo mundo. Ella apoyó la idea y decidieron empezar a ahorrar dinero para un futuro viaje. Los regalos de boda fueron encontrando su sitio en el piso. Un juego de los padres de Julia ocupó un lugar de honor en el aparador. Las mullidas toallas de Melanie decoraron el cuarto de baño y el álbum de Darlene empezó a llenarse con sus primeras fotos juntos. A la fiesta de inauguración que organizaron un mes después de la boda, asistieron los mismos amigos íntimos. El piso se llenó de risas, conversaciones y tintineo de copas. Mark bromeó diciendo que ahora solo tenían que conseguir un perro para ser felices, pero los recién casados se limitaron a mirarse. Sabían que primero tenían que recuperarse y cumplir su sueño de viajar. La vida cotidiana seguía como siempre. Leroy se iba de viaje, Julia trabajaba en un gimnasio, los fines de semana iban al mercado a por víveres, a veces iban al cine o quedaban con amigos. Su vida era sencilla, pero llena de afecto y cariño mutuo. Julia se estaba acostumbrando a la nueva rutina. Ahora, cuando Leroy estaba de viaje, ella intentaba llenar las tardes de cosas que hacer.
quedarse hasta tarde en el trabajo para programar clases colectivas o hacer limpieza general. En sus días libres organizaban juntos el piso, convirtiendo el lugar alquilado en un verdadero hogar. La primera gran compra fue un frigorífico nuevo. El viejo zumbaba por las noches y se congelaba. Les llevó mucho tiempo elegir uno nuevo, comparando modelos y precios. Leroy insistió en el más espacioso, para que Julia pudiera almacenar más comida para cuando él no estuviera. Ella bromeaba diciendo que no iba a convertirse en ama de casa, pero en el fondo se alegraba de que a él le importara. Por las mañanas se levantaba antes de que sonara el despertador y preparaba café, 2 tazas si su marido estaba en casa. Esos días desayunaban juntos, hablando de planes. Leroy hablaba de los próximos itinerarios y Julia compartía las novedades del gimnasio. Cuando él se marchaba, ella le acompañaba a la parada de camiones, le daba un beso de despedida y regresaba al piso vacío. En el trabajo, las cosas seguían como siempre. Julia hacía los horarios de los entrenadores, resolvía los conflictos con los clientes, llevaba la documentación. La apreciaban por su puntualidad y su capacidad para encontrar un lenguaje común con la gente. El gerente le insinuó un posible ascenso y ella trató de justificar la confianza. Darlene las invitaba a menudo a almorzar los domingos. Julia había aprendido a declinar cortésmente si quería pasar el fin de semana las dos solas. Su suegra no se ofendía, pero siempre le daba un capricho a su hijo, una tarta o un guiso. Mantenían unido el presupuesto familiar. Una parte del dinero se reservaba para un futuro viaje y otra se gastaba en mejoras para la casa. Julia llevaba un cuaderno especial para controlar los gastos. Leroy se burlaba de ella por su pedantería, pero admitía que era más fácil controlar los gastos. Su primera Navidad como marido y mujer cayó en día laborable. Leroy cogió a propósito un vuelo más cerca de casa para llegar a tiempo a las fiestas. Julia decoró el piso con guirnaldas y compró un pequeño árbol de Navidad artificial. Decidieron hacer regalos baratos, pero memorables. Ella le regaló a su marido un jersey calentito que tejía por las tardes, y él le regaló un set de sus cosméticos favoritos. En primavera, Leroy recibió una prima por horas extras. Compraron un televisor nuevo y decidieron renovar el cuarto de baño. Trabajaron juntos. Él hizo la fontanería, ella eligió los azulejos y la pintura. No salió perfecto, pero lo hicieron todo con sus propias manos. Una noche, durante la cena, Leroy sugirió tener un gato. Julia tenía dudas. Había crecido en una familia de perros y no entendía el encanto de los gatos. Pero cuando su marido trajo de la calle un pequeño bulto gris, su corazón se estremeció. La gata se llamaba Dimka y enseguida se convirtió en un miembro de pleno derecho de la familia. En su primer aniversario de boda, hicieron un picnic en el campo. Leroy extendió una manta sobre la hierba, sacó un termo con café y bocadillos. Se tumbaron mirando al cielo y hablaron del futuro. La hucha para el viaje se iba llenando poco a poco, y el sueño de Europa parecía cada vez más real. Por las tardes, cuando Leroy estaba en casa, veían películas o simplemente charlaban. Él le masajeaba las piernas cansadas después de un día de trabajo. Ella le preguntaba por los viajes largos. Smokey se acomodaba a su lado, ronroneando y reclamando atención. En esos momentos, Julia se sentía realmente feliz. El trabajo en el gimnasio se hizo más responsable. Le asignaron la supervisión de una nueva dirección de entrenamiento en grupo. Su tiempo se redujo, pero su sueldo aumentó, lo que le permitió incrementar sus ahorros mensuales para viajar. Julia se comunicaba con sus padres por videoconferencia. Les preocupaba que su hija viviera tan lejos, pero se alegraban de su felicidad familiar. Su madre le preguntaba a menudo por sus nietos, pero Julia se encogía de hombros. Primero tenía que recuperarse y cumplir su sueño de viajar. La vida doméstica era pesada, pero no deprimente. Aprendieron a disfrutar de las cosas sencillas, desayunar juntos, pasear por las tardes, ir al supermercado.
Cuando Leroy estaba de viaje, se llamaban todas las tardes. Él hablaba de la carretera, ella de las noticias de casa. Smokey, cuando oía la voz de su amo, daba vueltas junto al teléfono y maullaba. Aquella tarde estaban sentados en la cocina, hojeando el siguiente número de una revista de viajes. Leroy la había traído del último vuelo. En la portada aparecía la veneciana Piazza San Marco. «Mira, aquí pone cruceros fluviales por Europa». Julia pasó el dedo por la brillante página. «Puedes ver varios países a la vez sin gastarte una fortuna en hoteles». Leroy dio un sorbo a su café y se acercó. «No es mala idea, aunque costaría una fortuna». Julia sacó una calculadora y un cuaderno. Empezaron a calcular los gastos, billetes de avión, el crucero en sí, excursiones, recuerdos. La suma era impresionante, pero no imposible. «Si ahorramos un poco cada mes, podremos irnos en un par de años», anotó Julia las cifras aproximadas. «Puedo hacer turnos extra en el gimnasio. Y le pediré al encargado que me ponga en vuelos de larga distancia, donde la paga es más alta». Estuvieron hasta medianoche discutiendo los detalles. Al día siguiente, Julia compró una bonita hucha en forma de cofre antiguo. Acordaron depositar en ella una parte de cada sueldo. Leroy se tomó en serio la idea de viajar. Ahora escuchaba audiocursos de inglés en cada viaje. Por las noches practicaban juntos la pronunciación, riéndose de los errores del otro. Cuando Darlene se enteró de sus planes, se mostró escéptica. «¿Para qué quieres ir a Europa? Sería mejor que ahorrarais para la entrada de una casa». Pero se mantuvieron firmes. Julia creó un álbum especial donde pegaba recortes de revistas e impresiones de Internet, lugares de interés, rutas, consejos útiles para viajeros. En el gimnasio empezó a dirigir grupos por la mañana, aunque antes prefería trabajar por la tarde. Madrugar era duro, pero el dinero extra merecía la pena. Los clientes alababan sus clases y pronto se formó un grupo fijo. Los fines de semana empezaron a ir al parque en vez de a la cafetería, un pequeño ahorro, pero agradable. Se llevaban un termo de café, bocadillos y guías sobre Europa. Hicimos rutas, discutiendo sobre qué era más importante ver, museos o belleza natural. Un día, Leroy trajo a casa un mapa de Europa. Lo colgaron en la pared del dormitorio y marcaron con alfileres las ciudades que querían visitar. Poco a poco, el mapa se fue cubriendo de puntos de colores: rojo de Julia, azul de Leroy. La hucha pesaba cada vez más. Tenían por norma no contar el dinero antes de cierta hora, para no caer en la tentación de gastarlo en otra cosa. Solo de vez en cuando, metiendo otro billete, Julia se permitía soñar con cómo pasearían por las estrechas calles europeas. Durante los viajes, Leroy empezó a hacer fotos de lugares bonitos. Quería aprender a usar una cámara antes de viajar. Las fotos no siempre salían bien, pero Julia alababa sus esfuerzos y colgaba las mejores junto al mapa. Smokey, como si percibiera su estado de ánimo, saltaba a menudo al alféizar y se quedaba mirando por la ventana durante largos ratos. Bromeaban diciendo que la gata también soñaba con viajar, aunque sabían que tendrían que dejarla en casa de Darlene durante todo el viaje. Por las noches, al planear su itinerario, se imaginaban subiendo a la Torre Eiffel, dando un paseo en góndola por Venecia o probando pizza de verdad en Roma. Los sueños les ayudaban a sobrellevar la rutina. A Julia le resultaba más fácil levantarse para hacer ejercicio por las mañanas, y a Leroy le entusiasmaba más coger vuelos de larga distancia. Poco a poco, sus conversaciones sobre viajes se convirtieron en algo habitual. Encontraron nuevas formas de ahorrar. Empezaron a cocinar con unos días de antelación, renunciaron a la televisión por cable y cambiaron a una tarifa de móvil más barata. Cuando Melanie les invitó a su fiesta de cumpleaños en un restaurante caro, declinaron cortésmente la invitación y se ofrecieron a celebrarlo en su casa. Su amiga se sorprendió, pero luego agradeció la acogedora velada con comida casera y juegos de mesa.
Darlene siguió insinuando objetivos más prácticos, pero sin la misma presión. Un día incluso les llevó una guía de Francia que había encontrado a la venta. Tal vez les resultara útil. Los domingos, la casa de Darlene siempre olía a productos recién horneados. Su suegra cubría la mesa con un mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales y llevaba en la cocina desde por la mañana, preparando la comida para su hijo y su nuera. Julia ayudó a colocar los platos, escuchando las historias de su suegra sobre los vecinos, las nuevas recetas, cómo Leroy había adorado su tarta de manzana cuando era niño. A lo largo del año, había aprendido a ignorar los mezquinos estiletes y las insinuaciones de que una buena esposa debería pasar más tiempo junto a los fogones. Leroy le traía a su madre algo de su viaje, un té poco común o especias inusuales. Darlene guardaba los regalos en un cajón especial del armario, pero nunca los utilizaba, como si fueran piezas de museo. Esta vez llegaron tarde. Julia había salido tarde de su turno de mañana en el gimnasio. Darlene las recibió en la puerta, besó a su hijo en la mejilla y las llevó a enseñarles las nuevas flores del jardín. Julia se quedó a guardar la compra que había traído. Ella y Leroy habían pasado por el supermercado a comprar verduras para una ensalada. Durante el almuerzo, Darlene, como de costumbre, preguntó a su hijo por su trabajo, indagó sobre las rutas y prestó poca atención a su nuera. Julia hacía tiempo que se había acostumbrado a este reparto tácito de papeles. Era más una invitada que un miembro de la familia. Mamá, Julia y yo estamos ahorrando para un viaje. Leroy decidió compartir sus planes. ¿Un viaje? Darlene se secó los labios con una servilleta. ¿Y el pago inicial de la casa? Querías tener tu propia casa. La casa puede esperar, mamá. Somos jóvenes, queremos ver mundo. Julia sintió los ojos de su suegra clavados en ella. Debía de pensar que había animado a su hijo a hacer algo tan estúpido. Darlene permaneció en silencio, pero apretó los labios y empezó a recoger los platos vacíos. Después de cenar, Leroy fue a ayudar a su madre a arreglar la valla y Julia se quedó a fregar los platos. A través de la ventana abierta llegaban retazos de su conversación, algo sobre el nuevo camión del parque móvil, sobre las reparaciones del vecino, sobre los planes para el fin de semana siguiente. Por la noche, ya en casa, Leroy abrazó a su mujer. «No te preocupes, mamá solo está preocupada». «Lo sé», sonrió Julia. «Quiere lo mejor para ti». Su vida continuó con normalidad. Trabajo entre semana, llamadas nocturnas cuando Leroy estaba de viaje, acogedoras veladas juntos cuando regresaba. Las comidas de los domingos en casa de Darlene, donde su suegra intentaba invariablemente darles de comer para la semana siguiente. Un día, Darlene cayó enferma, nada grave, solo un resfriado. Julia, enterada por Leroy, que estaba de viaje, fue directamente a casa de su suegra con sopa y medicinas. Darlene se sorprendió, pero aceptó la ayuda. Estuvieron sentadas toda la tarde tomando té con miel, manteniendo su primera conversación de verdad. Algo había cambiado sutilmente desde entonces. Darlene seguía siendo tan protectora con su hijo y tan crítica con las mujeres modernas que trabajaban demasiado, pero había más calidez en su actitud hacia su nuera. Incluso se interesaba por el trabajo de Julia en el gimnasio, aunque estaba claro que desaprobaba su elección de profesión. Para el cumpleaños del Leroy, cocinaron juntos. Darlene le enseñó a amasar la masa de su tarta favorita, y Julia absorbió cada palabra, sabiendo que era una especie de reconocimiento. Al anochecer, la cocina se llenó de los aromas de la repostería y de las suaves conversaciones de dos mujeres enamoradas del mismo hombre. Sus almuerzos dominicales se hicieron más animados. Darlene se dirigía más a menudo a su cuñada, le pedía su opinión y compartía historias de su vida. Leroy se alegró de este cambio, aunque no dijo nada. La hucha para el viaje siguió creciendo. Darlene ya no criticaba abiertamente sus planes,
Solo de vez en cuando suspiraba mirando el mapa de Europa que habían colgado en el salón. Poco a poco empezó a interesarse por su itinerario e incluso compró una revista sobre lugares de interés en Europa. Una hucha ocupaba un lugar de honor en el armario. Julia contaba periódicamente el dinero acumulado, anotando cuidadosamente las cantidades en un cuaderno. El segundo año de ahorro fue más lento que el primero. Hubo gastos imprevistos, hubo que cambiar la lavadora y Leroy tuvo problemas dentales. Todas las tardes, al volver del trabajo, Julia encontraba en el buzón folletos de agencias de viajes. Los extendía sobre la mesa de la cocina, comparando precios e itinerarios. Algunas ofertas parecían tentadoras, pero ella y Leroy decidieron no precipitarse. En el trabajo le pidieron que dirigiera una nueva actividad, yoga para embarazadas. El horario se hizo más apretado, pero el sueldo aumentó. Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para tener tiempo de preparar las clases, pero ahora podía ahorrar más. Leroy también intentó coger vuelos extra. El despachador apreciaba su puntualidad y a menudo le ofrecía rutas favorables. Es cierto que por eso se veían menos a menudo, pero ambos se daban cuenta de que era una dificultad temporal. En sus tardes libres seguían estudiando guías. Julia guardaba un archivo especial en su ordenador, donde ponía artículos interesantes sobre ciudades europeas. Al Leroy le interesaba más el aspecto práctico. Buscaba información sobre el transporte, los precios de los alimentos y la normativa local. Darlene parecía resignada a sus planes. Incluso empezó a traer recortes de periódicos sobre rebajas en billetes de avión y descuentos en hoteles europeos. Es cierto que a menudo la información estaba desfasada, pero agradecían su participación. En primavera, Julia recibió un premio por el éxito de la construcción de un nuevo gimnasio. El dinero fue directamente a la hucha, aunque lo que realmente querían era comprar zapatillas nuevas, pues las viejas estaban completamente gastadas. Empezaron a ahorrar en todo. Leroy aprendió a cambiar el aceite de su viejo coche y Julia a cortarse el flequillo en casa. En lugar de ir a los cafés, paseaban por el parque con un termo de café y compraban alimentos en ofertas especiales en diferentes tiendas. Melanie no entendía tanta austeridad. «Tenéis sueldos normales, ¿por qué os limitáis tanto?» Julia se limitó a encogerse de hombros. No podía explicarle a su amiga que no se trataba de restricciones, sino del objetivo. Cada billete que ahorraban les acercaba más a su sueño. Una noche, contando sus ahorros, se dieron cuenta de que estaban a mitad de camino. Lo celebraron con una botella de vino barato y pizza casera. Leroy sacó un mapa de Europa y empezaron a trazar de nuevo sus rutas. Smoke, como si se diera cuenta de la importancia del momento, se acomodó en el mapa y se negó a marcharse. Tuve que rascarle detrás de la oreja y prometerle que le llevaría un recuerdo del viaje. En otoño llegaron las lluvias y el tejado de su piso de alquiler tenía goteras. Tuvieron que gastar dinero en reparaciones. El casero se negó en redondo. La hucha disminuyó notablemente, pero intentaron no desanimarse. Leroy empezó a trabajar a tiempo parcial los fines de semana. Ayudaba a su amigo a arreglar coches. Llegaba a casa cansado, cubierto de aceite, pero satisfecho. Un poco más de dinero en la hucha. Julia empezó a dar consejos de fitness por internet. Le llevaba mucho tiempo, pero le reportaba ingresos extra. Elaboraba programas de entrenamiento, respondía a las preguntas de los clientes y grababa vídeos de entrenamiento. En su aniversario de boda, decidieron no gastar en regalos. En su lugar, organizaron una velada de recuerdos. Sacaron su álbum de boda, miraron las fotos, soñaron con que dentro de un año estarían paseando por las calles europeas. Su mapa de Europa estaba cubierto de notas y pegatinas. Aquí para probar la cocina local, aquí para visitar un museo, allí para montar en un tranvía fluvial. Ya se sabían de memoria el horario del metro de París y los precios de los cafés romanos. La mañana empezó como de costumbre, revisando el correo y haciendo un horario de clases.
Julia estaba hojeando el boletín del gimnasio cuando vio un anuncio de una compañía de cruceros. Normalmente borraba esos correos inmediatamente, pero hoy algo la impulsó a hacer clic en el enlace. La página estaba salpicada de imágenes de un transatlántico blanco, camarotes de lujo y paisajes mediterráneos. La empresa celebraba su aniversario y organizaba un sorteo. Para participar había que rellenar un cuestionario y responder a unas cuantas preguntas sobre viajes. Julia sonrió. ¿Cuánto había leído sobre los países europeos mientras ahorraban para el viaje? Las preguntas no eran difíciles. Fechas de fundación de museos famosos, nombres de estilos arquitectónicos, nombres de artistas. Las respuestas las tenía en la cabeza tras largas tardes de guías. No tardó más de media hora en rellenar el cuestionario. Al pulsar el botón «Viao», Julia no tenía muchas esperanzas. ¿Quién gana este tipo de concursos? Pero decidió no contarle a nadie su participación, ni siquiera a Leroy. No había necesidad de hacerles concebir esperanzas. El centro de fitness empezó a ver una afluencia de clientes. Se acercaba el verano. Todo el mundo tenía prisa por ponerse en forma. Julia elaboraba nuevos programas de entrenamiento, asesoraba a los recién llegados, resolvía conflictos, intentó no pensar en el sorteo. La carta llegó el miércoles. «Enhorabuena, eres una de las finalistas». Julia la releyó varias veces, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. De miles de participantes, solo 50 habían sido seleccionados para la siguiente fase. Ahora tenían que grabar un mensaje de vídeo para hablar de sí mismos y explicar por qué eran merecedores del premio principal. Tras esperar a que Leroy saliera en otro vuelo, Julia sacó su teléfono y empezó a grabar. Habló de su sueño de conocer Europa, de cómo estudiaba la historia de las ciudades, de cómo se imaginaba a sí misma en las estrechas calles de Venecia. Tras una docena de tomas fallidas, el vídeo resultó bastante decente. Julia lo envió y volvió a esperar. Ni siquiera le contó a Melanie lo del concurso. Su amiga probablemente se lo habría contado al Leroy. Cada mañana empezaba revisando el correo. No había noticias, solo los habituales correos de trabajo y anuncios. Julia se obligaba a no pensar en el concurso, concentrándose en el trabajo y las tareas domésticas. Por las tardes, cuando estaba sola, se imaginaba embarcando en un transatlántico blanco. En esos momentos, incluso Smokey la miraba con curiosidad, como si intuyera que su ama ocultaba algo. Cuando Leroy llamaba desde el viaje, Julia se cuidaba de mantener las conversaciones habituales, sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, sobre cómo iba su hucha. Ni una palabra sobre el concurso. El viernes por la tarde, al volver del trabajo, lo primero que hizo fue mirar el correo. Entre las cartas habituales apareció el nombre de una compañía de cruceros. Julia se quedó paralizada, dudando si abrir o no la carta. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Faltaban 3 días para el regreso del Leroy. 3 días para conocer los resultados y decidir cómo proceder. Julia respiró hondo y abrió la carta. Smokey saltó a su regazo, exigiendo la cena. Fuera de la ventana empezaba a llover. En algún lugar de otra ciudad, Leroy conducía su camión, sin saber que su mujer estaba ahora, sin aliento, leyendo una carta que podría cambiar sus planes. La primera visita inesperada de Darlene tuvo lugar el martes. Llegó sin avisar, con una bolsa de productos recién horneados y la intención expresa de charlar con su hijo. Leroy acababa de regresar de un vuelo y dormía fuera de casa. Julia se estaba preparando para ir a trabajar cuando sonó el timbre. Su suegra fue a la cocina, sacó habitualmente tazas de té y envió a su nuera al gimnasio, asegurándole que ella misma se ocuparía de su hijo. Por la noche, Leroy estaba inusualmente pensativo. Respondía a las preguntas distraído, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Julia no le preguntó nada, pensando que estaba cansado del viaje. Un par de días después, Darlene volvió a aparecer.
esta vez con unos documentos que ella y Leroy discutieron largo y tendido en la habitación. Julia estaba limpiando, tratando de no escuchar las voces apagadas detrás de la puerta cerrada. Su suegra empezó a dejarse caer por allí casi cada vez que su hijo regresaba de sus vuelos. A veces traía comida, a veces solo se dejaba caer para hablar. Las conversaciones siempre tenían lugar a solas con Leroy. Una noche, Julia oyó un fragmento de su conversación. Algo sobre el banco, sobre intereses, sobre una inversión rentable. No le prestó mucha atención, pues no se sabía qué asuntos financieros podía tratar una madre con su hijo. Darlene llamaba a Leroy más a menudo en sus viajes. Antes, siempre le había preguntado a su nuera cómo le iba y cuándo volvería su hijo. Ahora se limitaba a llamarle en silencio, sin molestarse en hablar con Julia. En una de sus visitas, su suegra le preguntó por su hucha cuánto había ahorrado para el viaje. Julia respondió con evasivas, sin decir cuánto había ahorrado para el viaje. Algo en el tono de Darlene la alarmó. Ya casi nunca estaban solas los fines de semana. Darlene siempre encontraba un motivo para pasarse por allí, ya fuera para hornear una tarta, noticias importantes o asuntos urgentes. Cada vez con más frecuencia, Leroy acudía a su madre para mantener largas conversaciones. Después de estas conversaciones se volvía silencioso y distraído. Julia intentaba averiguar si le pasaba algo, pero su marido se desentendía. No le pasaba nada, solo estaba cansado, solo eran negocios. En la tienda, Julia se encontró por casualidad con la vecina de Darlene. Le contó que su suegra había estado yendo mucho al banco últimamente, haciendo algunos trámites y consultas. Por la noche, Julia intentó iniciar una conversación sobre viajes. Tal vez debería empezar a buscar excursiones, estudiar los precios de los billetes. Leroy reaccionó por primera vez sin entusiasmo, diciendo que debían esperar, que aún había tiempo. Darlene empezó a aparecer incluso entre semana, cuando su hijo estaba en casa entre vuelo y vuelo. Siempre con algún papeleo, siempre con la necesidad de intimidad para hablar. Un día, corriendo a casa a la hora de comer, Julia encontró a su suegra y a su marido estudiando unos folletos. Cuando ella llegó, se apresuraron a guardar los papeles y hablaron del tiempo. El fin de semana, Darlene les invitó a cenar. Durante toda la velada discutió algunos planes con su hijo, prestando poca atención a su nuera. Julia se sentía como una más en aquella mesa familiar. La hucha seguía en su sitio, pero Leroy no volvió a hablar de viajar. Cuando Julia le enseñó otra guía, asintió distraídamente y desvió la conversación hacia otro tema. Ahora Darlene llamaba a menudo a altas horas de la noche y Leroy salía al balcón para hablar. Volvía pensativo, respondiendo a las preguntas con una sola palabra. Su madre estaba preocupada, nada especial. En el gimnasio, los compañeros notaron que Julia estaba menos habladora. Se rió. Estoy cansada, mucho trabajo, todo va bien. Sobre el extraño comportamiento de su suegra y su marido, no le dijo a nadie. Smoke, como si percibiera los cambios en la casa, se volvió más inquieta. Ya no dormía sobre el mapa de Europa, prefería esconderse debajo de la cama cuando Darlene venía de visita. Una mañana Julia encontró un recibo del banco en el bolsillo de la chaqueta del Leroy. No lo miró, pero no pudo quitarse la sensación de inquietud en todo el día. Darlene seguía apareciendo sin avisar, cada vez con nuevos papeles, nuevas conversaciones urgentes. Leroy se quedaba cada vez más en casa de su madre después de sus visitas. El lunes llegó la carta. Julia había ganado un crucero, un camarote de lujo, un viaje de 2 semanas por el Mediterráneo, con todo incluido. Adjunto había un billete electrónico e instrucciones detalladas. El crucero empezaba en 3 semanas. Julia no podía concentrarse en el trabajo. Los clientes del gimnasio le preguntaron algo y ella contestó con imprecisión, volviendo a pensar en el transatlántico blanco de las fotos del folleto. Darlene la llamó esa noche para invitarla a una cena familiar el domingo.
Algo en su voz sonaba extraño, una exuberancia excesiva, una alegría fingida. Julia aceptó y anotó distraídamente la hora en su agenda. Leroy regresó del viaje el miércoles. Parecía inusualmente animado, hablando mucho por teléfono, encerrándose en el cuarto de baño. Julia fingió no darse cuenta de que guardaba unos papeles en la chaqueta. El jueves, Darlene vino con otro montón de papeles. Ella y su hijo hablaron durante más de una hora en la cocina. Julia oyó retazos de frases, algo sobre fechas, sobre billetes, sobre hoteles. Cuando entró en la cocina, la conversación se interrumpió bruscamente. El viernes por la noche, Leroy se quedó hasta tarde en casa de su madre. Volvió muy animado, pero respondió a las preguntas con evasivas. Julia sacó su billete de crucero, lo hizo girar en sus manos y lo volvió a guardar en el cajón de su escritorio. El sábado fueron a hacer la compra para la cena del domingo. Darlene hizo una lista detallada como si se estuviera preparando para unas vacaciones. Leroy añadió una botella de vino caro a la cesta. No solían permitirse ese tipo de gastos. Julia rebuscó en su armario, preguntándose qué ponerse para la cena. Entre las prendas estaba la guía de Europa que ella y Leroy habían estudiado en su primer año de matrimonio. Los marcapáginas aún sobresalían de las páginas. Venecia, Roma, Barcelona. Smokey había estado a sus pies toda la tarde, reclamando atención. Julia acarició distraídamente al gato, preguntándose cómo reaccionarían su marido y su suegra ante la noticia de las ganancias. Tenían casi la mitad del dinero en la hucha, quizá deberían ofrecerse a irse juntos. La mañana del domingo empezó con prisas. Leroy contestaba de vez en cuando a los mensajes de su madre, hacía varias llamadas, salía al balcón. Julia preparaba una ensalada para cenar, intentando no escuchar sus conversaciones. Melanie envió un mensaje. Quería quedar la semana que viene. Julia dejó la respuesta para más tarde. No le apetecía hablar con nadie ahora mismo, su mente daba vueltas pensando en la velada que le esperaba. Iban a ir a casa de Darlene después de comer. Leroy estaba inusualmente callado, como si estuviera ensayando un discurso para sí mismo. Julia guardó el billete del crucero en el bolso. Su intuición le decía que podría necesitarlo. Antes de salir, miró el correo por última vez. La compañía de cruceros había enviado información adicional, un programa de excursiones, un mapa del itinerario, normas de comportamiento a bordo. Julia repasó rápidamente el texto y cerró el portátil. Fuera lloviznaba. Condujeron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Darlene se reunió con ellas en la puerta, inusualmente vestida para una cena de domingo cualquiera. La mesa estaba vestida de fiesta, manteles nuevos, el mejor servicio, velas en un candelabro antiguo. Julia ayudó a su suegra a colocar la vajilla y se dio cuenta de que, evidentemente, se estaba preparando para algún acontecimiento importante. Smokey se quedó solo en casa. Antes de marcharse, Julia le dio abundante comida y se despidió acariciándolo. Por alguna razón se le ocurrió quién alimentaría al gato mientras ella estuviera en el crucero. Darlene sirvió sopa en los platos tarareando algo para sí misma. Leroy golpeó la mesa con los dedos mirando a su madre. Julia sentía que el billete le quemaba en el bolso, así que se lo guardó en el bolsillo interior y esperó el momento oportuno. En la mesa hablaron del tiempo, de los nuevos vecinos de Darlene, de las reformas de la casa de al lado. Su suegra servía a su hijo su asado favorito, se ajustaba la servilleta, servía vino. Apenas miraba a Julia. «Mamá y yo tenemos algo que anunciar». Leroy dejó el tenedor y se enderezó. Darlene la miró, cruzando los brazos sobre el pecho. Julia se quedó inmóvil con la cuchara sobre el plato. «Hemos decidido irnos a Europa», hizo una pausa. «Sin ti». Darlene asintió, confirmando las palabras de su hijo. Se hizo el silencio en el comedor, solo roto por el tic-tac del viejo reloj. «He sacado el dinero de nuestra hucha», continuó Leroy.
Mamá añadió la cantidad que faltaba. Nos vamos dentro de 15 días. Julia dejó lentamente la cuchara. Miró el rostro familiar de su marido y no lo reconoció. Todas las conversaciones secretas, las llamadas, los documentos, ahora todo encajaba. Llevo mucho tiempo diciendo que mi hijo necesita tomar el aire. Darlene cogió la mano de su hijo. Enséñale una vida de verdad, no esta interminable estancia en casa. Julia metió la mano en el bolso. Su mano tanteó el grueso papel del billete. Ya hemos hecho todos los planes. La voz de Leroy estaba llena de orgullo. Hemos reservado hoteles, comprado excursiones. Viajaremos por la Europa real, no por las fotos de tus revistas. Me alegro de que por fin hayas tomado la decisión correcta, hijo. Darlene estaba radiante de felicidad. Los dos estaremos mucho mejor juntos. Julia sacó el billete y lo puso sobre la mesa. El papel satinado y dorado brillaba con intensidad a la luz de la lámpara de araña. Esta noche me voy en un crucero de lujo. Leroy se sacudió como si le hubieran dado un golpe. Darlene se quedó con la boca abierta. He ganado un viaje en un concurso de una compañía de cruceros. Un viaje de 2 semanas al Mediterráneo. Todo incluido. El mejor camarote. Desplegó el billete, mostrando el logotipo de la compañía y las fechas del crucero. Sale esta noche. Ya he hecho las maletas. La cara de Darlene fue perdiendo color poco a poco. Leroy cogió el billete y leyó el texto. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Tartamudeó, desviando la mirada del billete hacia su mujer. Mientras tú planeabas tu viaje, yo gané el mío. Julia se levantó de la mesa. Gracias por la cena. Cogió el billete de las temblorosas manos de su marido y se dirigió a la salida. Detrás de ella se oyó un ruido metálico. Parecía que a Darlene se le había caído el tenedor. Espera, hablemos, saltó Leroy de la silla. ¿Sobre qué? ¿De cómo te quedaste con nuestro dinero común? ¿O de cómo tú y mamá os pasasteis un mes planeando un viaje a mis espaldas? En el pasillo, Julia se puso el abrigo. Le temblaban las manos al abrocharse los botones. No puedes irte así. Darlene siguió a su hijo hasta la puerta. ¿Por qué no? Ibas a irte sin mí. Julia abrió la puerta. El aire del atardecer entró en el pasillo, refrescando sus mejillas ardientes. Te llamaré cuando vuelva del crucero. Tal vez. Bajó los escalones y se dirigió a la parada del autobús. Detrás de ella se oían las voces de Leroy y Darlene, pero no se volvió. En su bolso había un billete para el crucero más lujoso de su vida, y en casa la esperaba una bolsa de viaje llena. El piso recibió a Julia en silencio. Smokey daba vueltas a sus pies, pidiendo atención. Julia encendió el portátil. Tenía que comprobar las normas de la compañía de cruceros sobre animales. Para su sorpresa, en el transatlántico se admitían mascotas pequeñas, siempre que tuvieran todos los papeles en regla. Faltaban menos de 24 horas para la salida. Julia abrió el armario y sacó la maleta. El teléfono no paraba de sonar. Leroy, Darlene, Leroy, otra vez. Silenció el sonido y se puso manos a la obra. La clínica veterinaria estaba abierta las 24 horas del día. Julia cargó a un disgustado Smokey en un transportín y llamó a un taxi. El papeleo duró casi 2 horas. Vacunas, chip, certificados para el transporte. El veterinario se sorprendió de la urgencia, pero no hizo preguntas. En casa, Julia recogió sus cosas metódicamente. Bañador, vestidos de verano, calzado cómodo para las excursiones. Los papeles de Smokey ocupaban una carpeta aparte. Juguetes favoritos, bolsas de comida, una bandeja sanitaria plegable fueron a parar a la cesta del gato. Sonó el timbre. Julia vio a Darlene a través de la mirilla. No abrió la puerta, fue a la cocina y encendió la tetera. El timbre sonó. Los golpes se convirtieron en un aldabonazo y luego se hizo el silencio. Por la mañana tenía que pasar por el gimnasio. El director se sorprendió por la petición de vacaciones, pero no discutió. Era la primera vez que Julia pedía un día libre en 3 años.
Los compañeros se miraron pero no hicieron preguntas. Leroy envió un mensaje largo y confuso, disculpándose y dando explicaciones. Julia lo borró sin leer el resto. A continuación llegó otro, de Darlene. Tampoco lo abrió. Había reservado un taxi para ir al aeropuerto. Smokey, ya resignado al transportista, dormitaba en el sofá. Julia comprobó por última vez sus documentos, billetes y pasaporte. Dejó sobre la mesa un sobre con las llaves del piso para Melanie, que había aceptado ocuparse de las flores. El equipaje llegaba a su fin. Julia cogió el mapa de Europa de la pared, el que tenía las chinchetas de colores de sus planes incumplidos juntos. Lo dobló y lo guardó en un cajón. Ahora tendría su propio itinerario. El interfono sonó en el vestíbulo. La voz del conserje anunció que había llegado el taxi. Julia se puso un impermeable ligero y comprobó el contenido de su bolso. El humo del transportín maulló suavemente. La maleta rodó por el pasillo con sorprendente facilidad. En el ascensor, Julia vio su reflejo, el rostro tranquilo, la espalda recta, ni rastro de las preocupaciones de la noche anterior. El taxista la ayudó a cargar sus cosas en el maletero. Julia sostuvo a Smokey en su regazo. El transportín se agitó un poco con el ronroneo. Fuera de la ventanilla flotaba el familiar paisaje urbano. El teléfono volvió a vibrar y el nombre de Leroy apareció en la pantalla. Julia ignoró la llamada y abrió el programa enviado por la compañía de cruceros. La primera escala era Barcelona, luego Niza, Roma, Venecia. En el aeropuerto había un número inesperadamente elevado de pasajeros con animales. La cola de facturación de mascotas avanzaba lentamente. Julia esperó pacientemente, revisando los documentos. Cuando se resolvieron los trámites, faltaba menos de una hora para el vuelo. Julia compró un bocadillo y una botella de agua en la cafetería. Smokey, en el transportín, olisqueaba la comida con interés. El aterrizaje se anunció puntual. Julia subió por la pasarela con el transportín en brazos. Sus asientos eran de clase preferente, otra sorpresa de la compañía de cruceros. El teléfono emitió un último pitido y se silenció. Julia activó el modo avión. Fuera del ojo de buey, el cielo se oscurecía lentamente. Smokey se hizo un ovillo y se durmió. Les esperaba una auténtica aventura. El transatlántico era exactamente como aparecía en las fotografías, blanco como la nieve, resplandeciente, majestuoso. Julia subió por la pasarela, sujetando el portaequipajes con Smokey en una mano y la tarjeta llave del camarote en la otra. El camarero recogió su maleta con una sonrisa y la condujo por el amplio pasillo. El camarote superaba todas las expectativas, espacioso, con una ventana panorámica y una terraza privada. Había cuencos para gatos y una caja de arena perfectamente apilada en un rincón. La compañía de cruceros había pensado en todos los detalles. Smokey, liberado del transportín, salió inmediatamente a explorar el territorio. Julia deshizo la maleta, colgó los vestidos y colocó los cosméticos. En la mesilla de noche apareció una pila de guías turísticas, esta vez solo la suya. La salida estaba prevista para el atardecer. Julia salió a la terraza y se apoyó en la barandilla. Abajo, las autoridades portuarias bullían con el embarque de los últimos pasajeros. Una ligera brisa le alborotó el pelo y le trajo olor a sal y algas. Llamaron a la puerta con delicadeza. El camarero traía champán y fruta de bienvenida. Smokey olisqueó la cesta con interés y volvió a explorar la terraza. Julia bebió un sorbo del vino espumoso. Era excelente. El transatlántico se alejó lentamente del muelle. La orilla se fundió poco a poco en la bruma vespertina, convirtiéndose en una delgada línea en el horizonte. Julia vio cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer de su vista. La cena estaba servida en el restaurante principal. En la mesa, Julia se encontró en compañía de una pareja de Canadá y una anciana de Australia. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente.
sobre viajes, sobre países, sobre lugares que visitar. Cuando Julia regresó al camarote, encontró a Smokey durmiendo plácidamente en el alféizar de la ventana. El gato parecía estar acostumbrándose al nuevo lugar. Al otro lado de la ventana chapoteaban las olas, y en algún lugar a lo lejos parpadeaban las luces de otro barco. La mañana comenzó con el desayuno en la terraza. El camarero cubrió la mesa con un mantel blanco como la nieve, dispuso platos con fruta, bollería, mermeladas. El café recién hecho olía delicioso. Smokey cogió un trozo de jamón y se acomodó en el alféizar de la ventana. El día estaba programado al minuto. Un recorrido por el transatlántico, una presentación del programa de entretenimiento, un cóctel de bienvenida del capitán. Julia absorbió nuevas impresiones, intentando no pensar en el teléfono, que permaneció apagado desde el momento del despegue. Por la noche se celebró una fiesta en la cubierta superior. Tocaba una banda, las parejas bailaban, los camareros servían bebidas. Julia se sentó en una mesa con nuevos conocidos, escuchó sus historias y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente libre. El día siguiente lo pasaron en el mar. Julia se apuntó a yoga al amanecer. Luego hubo una clase de pintura en la que intentó plasmar un paisaje marino. Después de comer, una conferencia sobre la historia de los puertos mediterráneos que iban a visitar. Smokey se convirtió rápidamente en la favorita del personal. Los camareros le traían golosinas, las doncellas le dejaban juguetes. La gata paseaba por la terraza, observando las gaviotas y los delfines que a veces acompañaban al transatlántico. Por las tardes, Julia se sentaba en la terraza con una copa de vino y un libro. El mar la arrullaba con su chapoteo rítmico, las estrellas parecían especialmente brillantes. A veces se le unían sus compañeros de camarote, una pareja de ancianos franceses que compartían anécdotas de sus viajes. Al tercer día, Julia decidió encender el teléfono. Decenas de llamadas perdidas, mensajes de Leroy, Darlene, Melanie. Los hojeó sin abrirlos y volvió a apagar el teléfono. Ahora solo quería disfrutar del momento. La primera parada estaba cerca. Desde la terraza, Julia veía acercarse la costa de España. Smokey también percibía algo. El gato merodeaba junto a la ventana, olfateando nuevos olores. La vida de crucero se había apoderado por completo de Julia. Asistía a todos los actos, conocía gente, participaba en catas y clases magistrales. Pasaba las noches en el teatro, en un bar de jazz o en la pista de baile. En Barcelona, Julia paseaba por la Rambla, mirando a los artistas callejeros. La Rambla bullía de vida. Los turistas se hacían fotos con estatuas vivientes. Los camareros correteaban entre las mesas de los cafés abiertos. Los músicos llenaban el aire de melodías flamencas. En una cafetería de Plaza Cataluña, pidió una sangría y sacó el móvil. Ojea los mensajes del Leroy, primero enfadado, luego suplicante, después suplicante. Darlene también le había escrito, reprendiendo su ingratitud y, de repente, ofreciéndose a reconciliarla con su hijo. Melanie fue la única que se limitó a preguntar si todo iba bien. Julia le envió un breve mensaje. «Viva, bien, viajando». Su amiga le respondió con una carita sonriente y el deseo de unas buenas vacaciones. En el Parque Güell, sentada en el famoso banco de mosaico, Julia pensó en su matrimonio por primera vez en mucho tiempo. Recordaba cómo se habían conocido, cómo habían hecho planes, cómo habían ahorrado para un viaje juntos, cuándo habían empezado a ir mal las cosas. Smokey esperaba en su camarote, mimada por las atenciones del personal. Cuando Julia regresó de su excursión, encontró al gato en compañía de la camarera, invitándola a gambas. Ella y Smokey se sentaron en la terraza, contemplando el puerto al atardecer. En Niza, paseando por el paseo de los ingleses, Julia reflexionó sobre Darlene. Su suegra siempre había sido autoritaria, pero ¿cuándo se había convertido su preocupación en control?
¿Por qué Leroy había permitido que su madre se inmiscuyera tanto en sus vidas? Montecarlo recibió con lujo y ostentación. A la entrada del casino, Julia sacó la última foto con Leroy. Estaban en un sofá, discutiendo el itinerario de un futuro viaje. Su sonrisa ahora parecía artificial, su mirada distante. En Roma, deambuló por las estrechas calles de Trastevere, curioseando en pequeñas trattorías, bebiendo café expreso en diminutos bares. La libertad era más embriagadora que el vino. Por primera vez en sus años de matrimonio, se sintió ella misma, no la esposa o la nuera de otra persona. La Catedral de San Pedro era impresionante en su grandeza. Julia permaneció de pie bajo la gigantesca cúpula, contemplando la luz del sol que se colaba por las vidrieras. Aquí, en el silencio de los antiguos muros, pensó por primera vez que tal vez no valía la pena salvar su matrimonio. En la cubierta de un transatlántico conoció a un artista francés. Con una copa de vino hablaron de arte, de viajes, de la vida. La francesa le contó cómo había dejado un trabajo que no le gustaba y había vuelto a empezar a los 40 años. Venecia le parecía a Julia una ciudad de nuevos comienzos. Tomó el vaporetto por el Gran Canal, paseó por los estrechos puentes, comió helado en la plaza de San Marcos. Las casas parecían un sueño lejano, como de una vida pasada. En su carta, Melanie describe por primera vez sus sentimientos: decepción, resentimiento, pero también un extraño alivio. Su amiga le contestó que veía algo mal desde hacía mucho tiempo, pero que no quería interferir. La costa croata me sorprendió por su belleza. En Dubrovnik, escalando la muralla de la fortaleza, Julia trató de imaginar el regreso a casa. Ya no era la mujer que ahorraba para el sueño de otro. Las islas griegas fueron pasando una a una. En Santorini, mientras contemplaba la puesta de sol sobre la caldera, Julia envió un mensaje rápido al Leroy. Tenían que hablar seriamente cuando ella regresara. En Estambul, la última escala del crucero, se quedó sentada largo rato en la terraza del hotel mirando el estrecho del Bósforo. Dos continentes se encontraban aquí, igual que el pasado y el futuro se habían encontrado en su vida. Había llegado el momento de elegir. Smokey, como si percibiera el estado de ánimo de su ama, se volvió especialmente cariñosa. El gato ronroneaba en su regazo mientras Julia repasaba las fotos de su viaje. No parecía triste ni perdida en ninguna de ellas. El avión aterrizó a la hora prevista. Julia pasó el control de pasaportes y recogió su equipaje. Smokey maullaba suavemente en su transportín. Tenía prisa por llegar a casa. Leroy la esperaba a la salida de la terminal. Se acercó a ella. Creía que no ibas a venir hoy. Creía que ya estabas en Europa. Hemos cancelado el viaje. Julia caminó en silencio hacia la parada de taxis. Leroy recogió su maleta. Cogeré el coche, hablemos. De acuerdo, en casa de tu madre no. Vamos a casa. En el coche, Smokey salió del transportín y se acomodó en el asiento trasero. Leroy intentó varias veces iniciar una conversación, pero Julia se quedó mirando por la ventanilla. En casa, todo estaba igual que antes, salvo que las flores que Melanie había regado habían crecido más frondosas de lo habitual. Julia dejó salir a Smokey y puso la tetera al fuego. Tengo que darte una explicación. Leroy se apoyó en el marco de la puerta. ¿De qué se trata? ¿Cómo tú y mamá planeasteis el viaje a mis espaldas? ¿O cómo cogisteis nuestro dinero común? Mamá estaba contando. ¿Qué tiene que ver tu madre? Era nuestro dinero, nuestros planes. Lo sé, lo siento. Julia sacó un sobre del armario con el resto del dinero. Julia sacó un sobre del armario con el resto del dinero de su hucha. Toma, cógelo. Suficiente para otro viaje con mamá. Yo no lo cojo. ¿Por qué no? Nunca has sido tímido. Leroy se desplomó en su silla. Lo he estropeado todo, ¿verdad? No eres el único. Yo también estoy bien. Pensé que podría formar parte de tu familia. Eres parte de la familia. ¿Lo soy?
Creo que solo soy un complemento conveniente para tu vida con mamá. Smokey entró en la cocina y se frotó contra las piernas de Julia. Leroy observó a la gata. Ha adelgazado. Al contrario, ha engordado. El personal del barco la malcrió. ¿Quieres hablarme del crucero? ¿Para qué? ¿Para que le cuentes a mamá lo bien que me lo pasé en él? Leroy suspiró. Hablé con ella. Hablé seriamente con ella. No debería haber... No debería haberlo hecho, y tú no deberías habérselo permitido. Pero lo hiciste. Yo puedo arreglarlo. Julia negó con la cabeza. No, Leroy. Hay cosas que no tienen arreglo. ¿Qué quieres decir? Voy a pedir el divorcio. Se hizo el silencio en la cocina. Se oía a Smokey jugueteando con un cuenco. No puedes. La voz de Leroy temblaba. Sí puedo. Y sabes que tengo razón. Intentémoslo otra vez. Dejaré de escuchar a mamá y empezaremos de nuevo. Es demasiado tarde. No quiero volver a empezar. Leroy se levantó, caminó por la cocina. Así que, ¿eso es todo? ¿Vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio por un error? ¿Un error? ¿De verdad crees que traicionar mi confianza es solo un error? Yo te quería. Te amé. Tiempo pasado. Y yo también te quería. Julia se acercó a la ventana. ¿Sabes de qué me di cuenta en ese crucero? Que puedo ser feliz sin ti, sin los dos. Julia, no, escúchame. Estoy agradecida por todos estos años, pero ahora se acabó. Mamá va a estar furiosa, y ese no es mi problema. Leroy se quedó un rato más en la puerta. ¿Puedo recoger mis cosas mañana? Claro que sí, pero avísame cuando vengas. No quiero conocer a tu madre. No vendrá. Espero que no. La puerta se cerró en silencio. Julia se sentó en una silla y Smokey saltó a su regazo. Empezaba a llover al otro lado de la ventana. Julia entró en el gimnasio por la entrada de servicio. La recibió la nueva recepcionista. Buenos días, señorita Briggs. Sophie, te he dicho que solo digas Julia. La chica sonrió. Después de la reunión de ayer, no me sale de la lengua. El día anterior, Julia había sido nombrada directora de la sucursal. Su proyecto de ampliar el centro había impresionado a la dirección. Melanie la esperaba en el despacho con 2 tazas de café. ¿Cómo te fue ayer con el agente inmobiliario? Encontré un piso estupendo, con vistas al parque, y a Smokey le encantó. ¿Y el viejo? Se lo queda Leroy. Dice que lo va a alquilar. Melanie le dio un sorbo a su café. ¿Lo sabe su madre? No tengo ni idea. No hablamos. El teléfono sonó en el escritorio. Era la oficina principal. Julia lo puso en altavoz revisando su correo matutino. Ayer las vi a ella y a Darlene en el centro comercial. Melanie hizo girar su taza vacía entre las manos. Sigue siendo la misma, mandona. Ya no me preocupa. Sophie se asomó por la puerta. Julia, hay un cliente que quiere hablar de un programa personalizado. Enseguida voy. Melanie se levantó. ¿Hay cena esta noche? Por supuesto. A las 8 en casa de Marco. Y no llegues tarde como la última vez. Julia miró a su amiga. Su amistad se había fortalecido desde el divorcio. Melanie la había apoyado cuando Darlene había montado una escena en el juzgado. El cliente resultó ser un agradable conversador. Hablaron de un programa de formación y él la invitó a tomar un café. Julia declinó cortésmente la invitación, pues aún no estaba preparada para una nueva relación. A la hora de comer, Leroy llamó. «Hola, necesito tu firma en los documentos del piso». «Vale, mañana pasaré por el notario». «¿Puedo ir yo también?» «¿Por qué?» Solo quiero asegurarme de que estás bien». «Estoy bien, Leroy». Después del trabajo, Julia fue a su nuevo piso. Estaban terminando las reformas que había empezado justo después de comprarlo. Smokey ya se había acostumbrado al nuevo lugar y le gustaba el alféizar de la ventana que daba al parque. Melanie la esperaba en el restaurante con la noticia. ¿Adivina quién compró un viaje a nuestra agencia? ¿Darlene? Bingo. Ella y Leroy se van a Europa después de todo. Me alegro por ellos. ¿Te alegras? Por supuesto.
Que hagan lo que quieran. El camarero trajo el menú. Julia eligió la pasta con marisco. Había aprendido a amar la comida mediterránea en el crucero. ¿No te arrepientes de nada? Melanie miró a su amiga con atención. ¿Arrepentirme de qué? Del divorcio. No. Ese crucero cambió muchas cosas. Me di cuenta de que la felicidad no está en formar parte de la vida de otra persona, sino en vivir la tuya propia. El teléfono sonó suavemente. Era un mensaje de la compañía de cruceros. Ofrecían ofertas especiales a los clientes habituales. ¿Te vas otra vez? Melanie miró el teléfono. Puede que sí. Ahora decido dónde y con quién viajo. Aquella noche, ya en casa, Julia hojeó las fotos del crucero. Smokey estaba acurrucado a su lado, ronroneando su canción gatuna. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía y el piso nuevo olía a pintura fresca y a vida que empieza. Al día siguiente, en la notaría, Leroy parecía cansado. Mamá te manda saludos. No deberías haberlo hecho. Lo siente. ¿De verdad? A su manera. Firmaron los papeles. A la salida, Leroy se demoró. Yo también lo siento. Sé que lo sientes, pero es lo mejor para todos. En el trabajo, Julia tenía un nuevo proyecto esperándola, la apertura de un gimnasio para niños. Se lanzó de cabeza a la planificación, olvidando la reunión en la notaría. Por la tarde, paseando con Smokey por el parque, pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. Divorcio, ascenso, piso nuevo. Y lo más importante, la libertad de elegir su propio camino. En un banco junto a la fuente estaba sentada una pareja de ancianos. Iban cogidos de la mano y hablaban en voz baja. Julia sonrió. Quizá algún día ella también conocería a un hombre con el que le gustaría envejecer. Pero no tenía prisa. Aún le quedaban muchos planes y viajes por delante.